Chicos y chicas de Derechos Humanos, Sociedad y Estado, bienvenidos, tercera y última parte de esta clase que yo ya les adelanté, que era bastante larga y bastante pesada. En esta última parte vamos a ver si el texto de Sherin, que ustedes saben que es una de mis autoras preferidas, la verdad que el texto es muy lindo, es muy interesante, es muy polémico. Yo miro el micrófono para que me escuchen mejor, como si mi voz no traspasara paredes. Vamos a la cosa para que esto no se haga tan largo, porque acá sí tienen bibliografía, y yo miro hacia abajo, o sea, no voy a mirar tanto a la cámara, porque acá tengo yo mi ayuda a memoria. En esta última parte de la clase, lo que vamos a ver es el surgimiento, podemos llamarlo, del movimiento de derechos humanos, y vamos a ver primero el concepto de sociedad civil, que yo les dije al principio de esta materia que era muy importante, pero que lo íbamos a ver más adelante. Como les acabo de adelantar, son estos nuestros temas, vamos directamente a la cosa. Partimos del concepto de actores sociales. La realidad es que ustedes van a ver que en el organizador tienen un texto que ya no forma más parte de la bibliografía obligatoria. Creo que en realidad debería... Voy a mandarles nuevamente el organizador con cambios, pero voy a sacar el texto de Howard Becker. Si alguien lo leyó porque es muy fan, nunca me pasó, pero bueno, puede ser, la vida te da sorpresas. Es un texto maravilloso, pero me parece más importante no perder tanto el foco y quedarnos más con otras cosas. Así que el texto de Howard Becker nos quedamos con Pedrosa, que ya lo leímos, que ya a esta altura nos conocemos bien, y partimos del concepto de actores sociales, que como pueden leer en la definición, una definición que por supuesto ustedes ya conocen, no es nada nuevo, pueden ser grupos organizados o no, o individuos también, que generan estrategias públicas para cumplir sus objetivos, que encarnan intereses, porque los actores son los que encarnan intereses, ¿no? Y desarrollan estrategias para cumplir sus objetivos. En este caso, un estudiante me preguntaba, alumna es una palabra muy fea, un estudiante me preguntaba, cuando vimos el concepto, si por cumplir los objetivos en el espacio público era literal o era metafórico, digamos, en el espacio público como espacio de debate y reflexión de la sociedad, como por ejemplo pueden ser los diarios o internet, o literalmente era tomar el espacio público. La respuesta es que es ambas cosas, ¿no? Por eso les puse una foto de abuelas, en este caso, perdón, son madres, creo que son madres, sí son madres de Plaza de Mayo, acá se ven sus pañuelos. ¿Por qué partimos del concepto de actores? Para analizar las instituciones de la sociedad civil. Nuevamente, de esta parte no tienen bibliografía más que tener fe en mi palabra. No encontré un texto que fuera sencillo y que les permitiera tener el concepto de una forma clara y que fuera una definición que fuera operativa. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto de sociedad que yo les decía lo mismo? Quizá la definición de que da Pedrosa no es la que más me guste para la vida, pero sí es una definición que es clara, que es concisa y que ustedes la pueden ver y que pueden analizarla. Con instituciones de la sociedad civil va a pasar un poco lo mismo. Esta es una definición que inventé yo, más que inventé, como que mayapié yo de diferentes fuentes. La idea es entender, y acá sí yo me peleo con Pedrosa, porque es algo que detecté un poco en todos sus parciales. No es culpa de ustedes, yo les dije, el primer parcial de lo que se trata es de entender autores. Es lo que dice Pedrosa. Si solo nos quedamos con la visión de Fernando, parecería ser que todas las instituciones surgen del Estado. Y esto no es cierto. Muchas veces las instituciones surgen de la propia sociedad y el Estado las reconoce en un segundo momento. Y estas son las instituciones de la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Todos los ciudadanos que no conforman parte de ningún poder estatal ni están en ejercicio de funciones públicas, todos y cada uno de nosotros, por ejemplo. Las escuelas no son instituciones de la sociedad civil porque no las crea. Yo no me puedo crear una escuela, me puedo poner una escuela privada, pero tengo que cumplir una serie de reglamentaciones. No está apuntando a eso. Está apuntando, por ejemplo, a los clubes de fútbol, está pensando en los sindicatos, está pensando, por ejemplo, cuando hablamos de sociedad civil, pensamos, por ejemplo, el ejemplo más claro y que seguramente todos conozcan son las asociaciones de fomento barriales. Yo soy del barrio de La Boca y en mi barrio estaba llena de las asociaciones de fomento creadas por los inmigrantes de diferentes colectividades italianas. Socorros mutuos de los calabreses, socorros mutuos de los napolitanos, etcétera, etcétera. Esto es una institución de la sociedad civil. Pero también lo va a hacer el movimiento de derechos humanos en un sentido amplio, ¿no? Porque esto lo vamos a ver nuevamente más adelante. La frase que más digo en este curso es esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Yo sería, insisto, una gran maestra normal. En el movimiento de derechos humanos de un sentido amplio, ¿eh? No me refiero solo a aquellas organizaciones que están vinculadas a la lucha por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Hablo de movimientos de derechos humanos en un sentido amplio. El movimiento LGTB o cualquier otra causa vinculada a los derechos humanos.
son creados por la propia sociedad, no los crea el Estado. El Estado luego los va a reconocer. Pero a esto estamos apuntando con organizaciones de la sociedad civil. No los partidos políticos, porque los partidos políticos sí participan del régimen político. Hoy en Argentina, vos tenés que integrar un partido político. Un candidato outsider no tiene muchas chances de llegar a la presidencia. No, con esto no quiero decir que solamente integren los partidos políticos tradicionales, pero si ustedes se lo ponen a pensar, las fuerzas políticas más poderosas de este momento, las ordenadas en torno a CFK y Alberto Fernández, las ordenadas en torno a la figura de Mauricio Macri, están representadas en frentes que integran un montón de partidos al interior. Entonces, no me refiero con organizaciones de la sociedad civil a los partidos políticos, porque ellos sí integran el régimen político. Para ocupar un cargo público electivo, vos tenés que integrar un partido político, no puedes presentarte, hola, yo soy Nadia Januzzi. No puedes hacerlo. Así que no nos referimos a eso, nos referimos a justamente, bajemos un escalón y veamos a nivel de la sociedad qué es lo que está pasando. Y ahí están las asociaciones de la sociedad civil. Esto no quiere decir que el Estado no intervenga, el Estado sí las reconoce, pero no las crea. Por ejemplo, si yo quiero hacer una asociación de fomento, hay una ley que me dice, que reglamenta lo que las asociaciones de fomento hacen. O sea, el Estado no sale de la ecuación, pero no es quien impulsa estas asociaciones. Sí le da libertad a la sociedad para organizarse, que es otra cosa completamente distinta. Organizaciones juveniles varias, esto lo vamos a poner en las perlitas. Organizaciones juveniles varias pueden ser ejemplos de organizaciones civiles, de la sociedad civil. Porque, y aquí enganchamos con el próximo slide, estas organizaciones tienen muchos objetivos. Los van a leer acá, como por ejemplo, la defensa de leyes y derechos que ya existen, están sancionados, pero que no se cumplen. Se me ocurre todas y cada una de las agrupaciones feministas que en el interior de este país denuncian cuando hay un caso de violación de una menor, y los médicos no implementan el protocolo de aborto legal, de interrupción legal del embarazo, que existe desde 1902 en Argentina. Hay casos donde el aborto es legal, y sin embargo, la objeción de conciencia de los médicos y la complicidad de las instituciones gubernamentales provinciales hace que personas que pueden acceder a ese aborto legal no lo hagan, y las organizaciones del feminismo lo que hacen es denunciar, hey, acá está pasando algo, que el Estado se está haciendo el boludo. Después, el cumplimiento de funciones que el Estado no está realizando, esto un poco nos vuelve a la clase, ¿se acuerdan?, de formación del Estado Nacional, donde el Estado se hace cargo de un montón de cosas que hasta ese momento se organizaban, por ejemplo, la beneficencia, entre comillas, que organizaban las damas de la gran sociedad. Bueno, hay al día de hoy toda una serie y toda una red institucional que da respuesta a comedores barriales, por ejemplo, que da respuesta a funciones que el Estado no está realizando. Que tiene que ver generalmente con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero, bueno, por ejemplo, este ejemplo que yo les acabo de poner, ¿no? Los comedores de barrio, que seguramente todos conozcan. Se me ocurren otras organizaciones profesionales, ¿no?, de abogados, que prestan asesoría legal a personas sin recursos para pagar un abogado. Bueno, este es otro ejemplo. Nos saltamos, y ahora volvemos al 3, pero vamos al 4, que es el más sencillo, el fomento de diversos intereses de la ciudadanía. Los clubes de fútbol son organizaciones de la sociedad civil, cualquier agrupación cultural, cualquier agrupación religiosa, son todas organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto, el objetivo número 3, que es el que nos permite enganchar con todo lo demás, la ampliación de la constitución moral de la sociedad. ¿Se acuerdan que yo les decía, esto es un clavo, pero es importante para entender derechos humanos? El debate entre la diferencia entre la ética y la moral. Bueno, aquí vuelve, y no solo en forma de fichas. El movimiento LGTB es el más claro. Hasta la ley de matrimonio igualitario, mucha gente lo sigue pensando, ¿no? Por supuesto. Solo era considerado aceptable el matrimonio entre dos personas, o entre una mujer y un varón. La ley de matrimonio igualitario lo que hace es ampliar ese marco moral de la sociedad. Ya hay más cosas que están permitidas, que están regularizadas por el Estado con lo importante que esto es. Todo el movimiento LGTB lo que hace es ampliar este marco moral de la sociedad, lo permitido, lo visible, lo justo y lo injusto. También podemos decir el movimiento de mujeres denunciando la cultura de la violación, que ciertas conductas que ya no son más permitidas. Y gracias a esto, a toda la actividad que tiene el feminismo
desde muchísimos años. O sea, esto puede ser más visible para nuestra sociedad porque son cambios que nos afectan a nosotros que estamos vivos ahora. Pero el movimiento feminista, cuando a principios y finales del 1800 y principios del 1900 dice, las mujeres somos humanas y también tenemos derecho a votar, lo que hacía era esto, ampliar el marco moral de la sociedad, lo que está permitido en una sociedad y lo que no está permitido, y luchar para que ese marco moral que se amplía visibilizando un problema se traduzca en normativa que garantice el acceso a ese derecho. El movimiento LGTB es muy claro, el movimiento de mujeres también es clarísimo, el movimiento trans, el cupo de trabajo trans, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo estos movimientos organizados por la ciudadanía lo que hacen es ampliar este margen o estas reglas, cambiar estas reglas que rigen las relaciones y ampliar aún más lo permitido y lo no permitido que la moral de una sociedad restringe. Esto quiero que quede clarísimo. No, claro, clarísimo. Y si hay alguna duda, saben que me pueden preguntar 80 veces si es necesario. Y acá sí llegamos al movimiento de derechos humanos en Argentina, porque lo importante es entender que el movimiento de derechos humanos de abuelas y madres, vinculados, digamos, a los familiares, perdón, tenía un pelo y me estaba molestando, vinculados a los familiares de los detenidos desaparecidos, surge durante la dictadura misma. Las denuncias de desaparición forzada de personas comienzan durante la misma dictadura. Y acá nos metemos, sí, directamente con Shelin, ¿no? Yo acá miro hacia abajo porque tengo mi ayuda a memoria, a ver si no quedo tan triste y deprimida con ese rodete. Lo que dice Shelin es que se da una situación paradójica si analizamos el discurso y la construcción identitaria que tiene tanto la dictadura como los organismos de derechos humanos de los familiares. Se da algo que es muy paradójico, que es que ambos apelan a la familia, ¿no? A la figura de la familia, ¿no? Como la familia se vuelve central en el marco interpretativo que hacen de su accionar la dictadura militar por un lado y el movimiento de derechos humanos en un segundo momento. Y esto es una situación que es paradójica porque es una construcción en espejo, ¿no? Mientras la dictadura militar se planteaba como una especie de padre, de protector de estas células de la sociedad y de la nación, que son cada una de las familias argentinas, y planteaba un discurso de, por supuesto, fuerte control, ¿no? Esta idea de dónde están sus hijos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? En esta diapo, ¿no? Esto es real, esto es un recorte de la familia, esto es un recorte de la revista Para Ti Real, la revista Para Ti Nefasta desde siempre, pero reforzando esta idea de la familia como la base de la sociedad y que el padre es el que tiene que tener un fuerte control, de los hijos que tienen que ser obedientes, esta idea de lo que se estaba viviendo en la sociedad argentina hasta este momento era una invasión extranjerizante, ¿no? Se decía siempre que la subversión era apátrida, y la dictadura militar vendría a, digamos, llevar al buen camino a los descarriados como una especie de padre protector Estado. Claramente esto no era solo retórica, dice Shelin. El accionar, volvamos a la diapo anterior. No, quedémonos acá, está bien, no pasa nada. El accionar de la dictadura militar de secuestro, tortura y desaparición alteró la vida cotidiana y alteró la vida para siempre al día de hoy de miles de familias argentinas, desapareciendo a familias enteras. Y lo más importante, esta idea de salvar a la nación frente al enemigo que tenía la dictadura militar, saben que es el robo de niños. Esta idea de que estos hijos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, subversivos, de izquierda, apátridas, que atentan contra la nación, no pueden ser criados por estos abuelos que no supieron cuidar a sus hijos y por eso se hicieron subversivos, entonces no le vamos a dar a estos niños se los vamos a dar a familias ejemplares, que los van a cuidar, que los van a criar en los valores occidentales y cristianos, decía la dictadura. Esto es real, o sea, el secuestro y desaparición de niños y el cambio de su identidad y el tráfico de menores, que en muchos casos, no en todos, se los entregaron a familias que tendrían algún tipo de vínculo con los represores, esto es real, es una estrategia o una tecnología de Foucault directa de intervención del poder para la organización de la familia. Y en espejo a esto, a ver si podemos volver, si esto me deja, ¿no?
No, para atrás, vamos atrás. Y en espejo vamos a tener a los familiares de desaparecidos, que comienzan a reunirse y a organizarse un año después del golpe de Estado, más o menos en 1977, para denunciar los secuestros y la desaparición de sus hijos y, en muchos casos, de sus nietos, junto con sus hijos. Entonces las abuelas tienen esta doble búsqueda, saber qué pasó con sus hijos y saber qué pasó con sus nietos. ¿Saben cuál fue el primer nombre que se dio a abuelas de Plaza de Mayo? Abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Como me parece muy fuerte el nombre, ¿no? Miren que lo voy leyendo a lo largo de los años, pero no me deja de sorprender. Primero tenemos que pensar en contexto, ¿no? ¿Por qué esta exaltación de los vínculos familiares? Primero porque hay que pensar en contexto. Ustedes piensen que estas mujeres que desaparece o golpe su hijo. En plena dictadura militar, vos no podés ir a una comisaría y decir, sí, mi hijo militaba en el PRT, entonces hace 3 días que no vuelve a casa. No, no puedes decir eso. Vas a exaltar este vínculo, soy una madre que busca a su hijo hace 3 días, que no sé nada, mi hijo estudiaba arquitectura, esto les empieza a sonar de credencial. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el primer bloque de esta clase? ¿Por qué la despolitización de la identidad de los desaparecidos? Bueno, por esto, porque en plena dictadura, para poder dejar un registro de la desaparición, lo que se utilizó como estrategia de los familiares es bajarle el tono, despolitizar a los desaparecidos, plantearlos como jóvenes que, bueno, en algunas circunstancias no volvieron más a casa, ¿no? Pero esto si no se podía ni siquiera dejar un registro de la desaparición de esta persona. Entonces empieza a pensarse como una estrategia. Schelling dice que estas organizaciones entran en la esfera pública no como metáfora, o sea, los familiares, no como metáfora de los lazos familiares, ya no es como la dictadura que se planteaba como el gran padre que viene a proteger a la nación, sino que los familiares de detenidos desaparecidos es un vínculo literal, son las madres, son las abuelas, son incluso los padres, poco conocido el fenómeno de los padres que buscan a sus hijos, pero existe un libro que no salió hace tantos años, los que toman la posta y los que se convierten en la voz autorizada y legítima de la denuncia de las desapariciones. Y además, esta exaltación del vínculo directo tiene, por un lado, el objetivo de reivindicar esta imagen de mala familia que les va a imponer la dictadura a los familiares de desaparecidos, esta foto que yo les acabo de mostrar, ¿no? Habla la madre del subversivo. Esto era muy patente, no solo en el discurso de la dictadura, sino en los primeros años de la postdictadura. Yo me acuerdo que había un video de Estela de Carlotto hablando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en los primerísimos años de transición democrática. Yo me animaría a decir que son todavía los 80. Y los pibes, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la exhortaban a ella y le decían, bueno, pero tu hijo era un zurdo, vos no lo cuidaste a tu pibe, por eso tu hijo desapareció, porque era un zurdo que iba matando gente y iba poniendo bombas. Esto hoy nos parece impensable, pero en la sociedad argentina todavía hay gente que ya, esto no se considera políticamente correcto, pero por supuesto en el corazoncito de gente muy conservadora siguen pensando esto, que las abuelas y las madres son malas madres que no cuidaron a sus hijos y que por eso se hicieron zurdos subversivos pone bombas. Entonces, su militancia activa apunta a sacarse este estigma de mala familia, de mala madre que les impuso la dictadura. Y además también el accionar de los organismos de derechos humanos, insisto, vinculados a los familiares de los desaparecidos, lo que hacen también es subvierten este lazo entre lo público, entre vida pública y vida privada. El accionar de la dictadura militar apuntó a organizar la vida privada y la vida de todas y cada una de las personas de cada uno de los argentinos. Algunos desaparecieron, pero después hubo una militarización de la vida privada, de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas muy patente. Lo que van a hacer los organismos de derechos humanos, si ustedes leen testimonios de, por ejemplo, abuelas, insisto, es el caso que más conozco, por eso también hablo de ello con más seguridad, si ustedes leen sus testimonios, lo que van a encontrar es un montón de mujeres que dicen, yo vivía, era ama de casa, yo era maestra, Estela de Carlotto, por ejemplo, era maestra, y a partir de la desaparición de mi hijo tuve que salir de mi casa y ocuparme de buscarlo, porque si no lo busco yo, que soy la madre, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién va a poner más búsqueda y más fuerza en esta búsqueda que yo, que soy su madre? Entonces esta exaltación de la vida privada, de algo que pertenecía a puertas adentro y que se pone de manifiesto en la esfera pública, es clave para entender la construcción identitaria de los organismos de derechos humanos, o sea, de su propia identidad como organismo. Y mostró, esperen que lo quiero leer porque como lo anoté me parece muy claro, ¿no? Esta exaltación de cómo era la vida antes de la dictadura y qué pasó
estas mujeres que tuvieron que salir de sus casas para buscar a sus hijos y a sus nietos, se mostró lo que era privado para dar cuenta de los efectos de la represión, ¿no? Porque suena muy abstracto reorganizar las relaciones sociales a partir del exterminio de personas, suena muy abstracto, pero ¿cómo esto se tradujo en la vida privada de la gente? ¿Cómo se tradujo en la vida y en las dinámicas familiares de las personas? Bueno, la historia de las abuelas y la historia de las madres lo que nos muestra es eso. Y esta forma se fue consolidando, dice Yelin, o más bien representando, digo yo, que la voz de los familiares que es esta voz misma la que justifica su legitimidad. Si nos lo ponemos a pensar desde un paradigma de la justicia, solo los familiares pueden ir a testimoniar, o sea, son los afectados directos de la represión. Si no están los desaparecidos, son sus padres los que pueden ir a dar testimonio. No cualquiera puede presentarse en la justicia y decir, hola, yo soy una víctima de la dictadura. ¿Y a usted qué le pasó? No, nada, yo soy de Argentina y siento que afectó todo. No, la justicia no te toma una denuncia por eso. Podemos pensarlo desde un plano más teórico, más filosófico, más sociológico, quiénes son las víctimas, que es una gran pregunta. Pero para la justicia solamente pueden testimoniar, por ejemplo, los padres de los desaparecidos, o los nietos, o los abuelos que están buscando a sus nietos. Para la justicia, las familias son los afectados de las desapariciones de personas. Entonces, esto fue reafirmando esta idea de que la única voz legítima para hablar de la desaparición forzada de personas es la de los familiares. Y esto va a traer un montón de problemas, y va a traer un montón de dilemas que son los que Yelin analiza en el texto. El primero es, dice Yelin, ¿no? Es como si en la esfera pública, esto lo dice en la página 45 y les leo una frase textual, es como si en la esfera pública del debate la participación no fuese igualitaria, sino estratificada de acuerdo a la exposición pública del lazo familiar. Y esto es fuente de conflicto, porque por ejemplo, habla Yelin de los nietos y las nietas recuperadas. Y una pregunta que nos podemos hacer junto con ella es ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del derecho? Si un nieto no quiere saber y no quiere hacerse el examen de ADN, ¿se lo puede obligar? Si sacamos de la ecuación que estas personas integraron el tráfico de niños, si fuera una adopción donde una persona desconoce quiénes son sus verdaderos adoptantes y otros adoptantes los están buscando, ¿se puede obligar a una persona a que sea un análisis para conocer algo que no quiere conocer? ¿Cuál es el límite? Y también presten atención, ¿es ético obligar a esta persona? Recuerden la diferencia entre ético y moral. ¿Es ético obligar a esta persona a que se haga un examen de ADN si no quiere hacerlo? Además me parece muy interesante lo que dice Yelin, porque pareciera ser que de golpe volvemos a una idea de familia solo por lazo de sangre, ¿no? Como que si solo la familia de sangre fuera legítima. No es mi idea, por supuesto, en ningún sentido reivindicar a los represores. Es absolutamente ilegal, repudiable. Uno de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad, robarle un niño a su madre a la que tenés captiva en un centro clandestino de detención. Pero también forzar a una persona a que conozca su identidad, podemos pensar, podemos darnos el lujo, en este caso, en esta clase, de pensar si no es un límite ético. Fíjense, es muy interesante que Yelin en esa parte del texto pone verdad siempre entre comillas y cuestiona esta idea, ¿no? Por eso les digo, el texto de Yelin es polémico y esto es lo que lo hace más interesante. Lo que dice Yelin es justamente lo que nos permite dar cuenta de la complejidad que tiene el tema, tornarse una bandera política y cultural, de la cultura argentina. Yo me peleo siempre con esta idea de recuperar la identidad. ¿Qué pasa con esta persona hasta que no se descubre hasta que no descubra su familia biológica en que está viviendo? ¿No tiene identidad? ¿Es falso lo que vivió hasta ese momento? Es cuestionable. Y otro tema que es muy interesante, del cual habla Yelin, cuando hay solamente un grupo de voces autorizadas a hablar, es el de la conmemoración pública, ¿no? Les cuento algo que seguramente ahora que ya leyeron a Yelin lo saben, la dictadura también celebraba el 24 de marzo, pero bueno, cuando cae la dictadura, luego de la transición a la democracia en el 83, los familiares primero van a otorgar, van a tomar el espacio público y van a ser la voz privilegiada en estos actos. Esperen que cambiamos de diapositiva y van leyendo primero. Y ahí es donde Yelin señala como hito el 24 de marzo del 2004, cuando se da, ya con la presidencia de Néstor Kirchner, que tiene lugar en la ESMA, lo cual es muy simbólico y lo cual es muy creepy pensar que hasta no hace tantos años
la ESMA seguía haciendo un predio de la Armada donde se formaba justamente la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Es terrible pensar que había gente que estaba haciendo su carrera militar ahí, donde había sido un centro clandestino de detención y el edificio funcionaba con normalidad. No hace ni 20 años de que se lo recuperó, porque aparte, bueno, el 24 de marzo del 2004, con la presencia de sobrevivientes, con la presencia de Néstor Kirchner, lo que se hace es firmarse el convenio con el jefe de gobierno, en ese momento era Aníbal Ibarra, para que el predio fuera un centro un espacio de memoria. Se desalojara la Armada y se convirtiera en un espacio de memoria. Esto se va a lograr muchos años después, pero ese 24 de marzo se firma ese acuerdo, y en el discurso de Kirchner está muy presente esta idea de que él era un militante de los años 70, que él era un compañero de los desaparecidos, y ahí dice algo muy polémico, como que pide en nombre del Estado, por 20 años de impunidad, cuando desconoce toda la política de derechos humanos de Raúl Alfonsín, que ya nosotros vimos en el bloque anterior. Y esto es lo que vuelve ese discurso muy polémico. Pero lo que dice Jeline es muy interesante. A mí, insisto, no me alcanzan, no sé cuántas veces voy a decir que este texto es muy interesante, pero realmente es muy interesante, porque nunca se pone en duda la legitimidad de las víctimas ni la importancia de sus voces. No está diciendo eso Jeline, o sea, no la queramos correr por izquierda porque no está funcionando. Lo que dice es, ¿cuál es el nosotros con legitimidad para recordar? Y ahí ella habla del guaraní, ¿no? ¿Es un nosotros inclusivo, inclusivo o excluyente? Porque si solo, yo me acuerdo de un video muy nefasto de Juan Cabandier, el video, no Juan Cabandier, que él le dice que una policía le quiere poner una multa por exceso de velocidad, una cosa así, por algo de tránsito, por una infracción de tránsito, y el tipo dice, yo me banqué la dictadura. Sí, vos y todos los ciudadanos argentinos se bancaron la dictadura. ¿Quiénes son las víctimas? Es una pregunta que nos podemos hacer. Pero bueno, algo que me olvidé de decirles antes es esto que ustedes están leyendo acá, ¿no? La primera voz legítima va a ser la de los familiares, y es algo muy, muy llamativo, que hasta más o menos la década de los 90, a mediados de la década de los 90, los sobrevivientes no tenían un gran espacio, valga la redundancia, en el espacio público. Su voz siempre era tenida con un montón de sospechas. Que algo habrán hecho vale para las víctimas que ya no están, para los desaparecidos, como también vale para los sobrevivientes. Algo habrán hecho para sobrevivir. Y esto, ¿se acuerdan que yo les decía allá lejos y hace tiempo, en la clase que vimos a Firestein? Si nos quedamos en ese razonamiento, nos quedamos en el razonamiento del perpetrador. Ahí Jeline cita a Pilar Calveiro, que yo ya se las mencioné en la primera bloque de esta clase, y dice, es como si, la verdad, como si alguien que estuviera en un centro clandestino de detención pudiera tener algún tipo de poder de decisión sobre su suerte. O sea, es una locura pensar eso, es el colmo de la inhumanidad y la crueldad pensar eso. Entonces, como les decía, hasta mediados de los años 90, la voz de los sobrevivientes estaba muy en un segundo plano, y además, hasta que Menem firma los indultos en principios de los 90, los sobrevivientes también tenían mucho miedo de hablar porque justamente se los podía judicializar. Entonces, con el clima de impunidad, paradójicamente, abrió todo un espacio para un florecimiento de las memorias de la militancia. Y ahí comienzan a emerger lentamente las voces de los sobrevivientes. Entonces, pareciera ser como esto que dice Jeline, ¿no? Que solamente si no estás directamente imbrincado en la dictadura y en la desaparición forzada de personas, sea porque seas familiar de alguien o porque la hayas vivido vos mismo habiendo estado detenido, no estás autorizado a hablar. Esto que yo les decía acá antes, yo me banqué la dictadura, no me das una multa de tránsito. Ni idea. Pero bueno, ¿quiénes son los que podemos hablar? Vieron que siempre hay un límite ahí. No me pasó nunca, la verdad, en la vida, pero sí hay un límite, esta idea de que hay días donde esto se los cuento como algo muy privado, no tampoco privado, ¿no? Como algo muy personal, no privado, pero sí personal. Digo, ¿yo quién soy para hablar de todos estos temas? ¿Yo quién soy para meterme en la vida de estos nietos que están recuperando su identidad? Como saben que yo investigo ese tema. Porque justamente este es el efecto de que existan voces legítimas para hablar de la desaparición forzada de personas y gente que no, porque es un nosotros que se vuelve muy excluyente. Como les decía, se circunscribe un grupo que son, digamos, las víctimas, entre comillas, directas de la desaparición,
y el escenario de la dictadura, y el resto no podríamos participar. ¿Hay lugar, se pregunta Yelin, para ampliar nosotros? Para tener un enfoque más universalizador de la desaparición forzada de personas y de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar? Es una pregunta, ya no tiene una respuesta, pero lo que sí dice es, o sea, por supuesto que la respuesta está medio implícita, ¿no? De decir, bueno, esto no está pasando, pero ¿cuál es el peligro de que perpetuemos esto de que está pasando? ¿Puse algo más? Ahí está. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo transmitimos el pasado, si solo hay un par de voces autorizadas a hablar de ese pasado. Y ahí es donde ella habla y recupera una categoría que es, esperen que lo voy a leer para que sea un poco más claro, ¿no? Si seguimos limitando la legitimidad de la palabra a los afectados directos, como les acabo de decir, podemos caer en la tentación de establecer un solo sentido monopólico del pasado, y que lo detentan estas personas, y de la verdad. Y la verdad siempre es polifónica. Y esto tiene, dice Yelin, detenta un doble peligro. Por un lado se lo olvido, porque se imaginan que... Yo me imagino, en serio, ahora les voy a decir lo que pienso. Y después otro es un vacío institucional que convierte la memoria literal, que es intransferible. Esto ya lo toma de Todorov, de un texto que es súper amoroso y que yo se los voy a dejar en la carpeta de bibliografía optativa, que se llama Los abusos de la memoria. ¿No? Esta memoria que se vuelve literal, porque solamente quien estuvo ahí puede hablar de eso, o quienes, como les decía recién, un afectado directo puede hablar de eso. Y lo que yo me pregunto, señoras y señoras, me animo a hablar ya en femeninos, es, ¿esto es un problema? ¿Por qué? Porque ¿cómo educamos a la generación que sigue? Si no lo podemos hacer partícipes. Si le decimos, esta es la historia, no tenés lugar para debatirla. Porque cualquier debate que se ponga sobre sobre la dictadura militar es visto como un intento de justificación. Pero no se puede. Esto es a lo que ella habla con una memoria que se vuelve literal, cuando no hay lugar, no para la disidencia, para decir, bueno, la dictadura se viene a matar zurdos. No está diciendo eso. Pero sí no hay un lugar de espacio para poder preguntar, para que surjan otras voces, para que surjan otras personas autorizadas a hablar de memoria. Y esto, ¿no? Para salir de estos militantes de la memoria, dice Yelin, y eso es es la potencia del texto, y también lo elijo justamente por eso, porque nosotras en la última unidad de esta materia nos vamos a enfrentar a esto, que es la educación de la próxima generación. Imagínense cuando, a medida que vayan sucediéndose las generaciones y la dictadura esté más lejos en el tiempo, y no estén las abuelas para testimoniar, por suerte ahora las tenemos bastante grabadas, pero cuando no haya sobrevivientes directos que puedan contar lo que fue vivir la dictadura, ¿cómo se lo transmitimos a la próxima generación? Lo que corrimos el riesgo es de que se vuelva una especie de cristalización, que los pibes van a repetir en contenido, pero que no van a pensar en su sentido. Y justamente la idea de educar en la memoria es justamente evitar que el pasado se repita. Pero si lo cristalizamos y no los hacemos partícipes, y no lo abrimos para que los chicos se puedan apropiar, puedan hacer preguntas, por más incómodas que esas preguntas sean, nunca vamos a poder transmitirlo. Y esto, acá es donde como educadores nos tenemos que preocupar por lo que dice Jenny. Por eso es el motivo principal por el cual elegí este texto. No solo para ver la conformación del movimiento de derechos humanos, sino también para pensar en estos dilemas que son a futuro. Ya no es cómo leemos el pasado, sino cómo lo transmitimos y cómo se los enseñamos a las próximas generaciones. La última diapositiva es en realidad quiénes son las víctimas, ¿no? Porque si las víctimas son solo aquellos que o han vivido el cautiverio, el secuestro, o que han tenido un familiar, porque después también vamos a tener otro factor, que es a mediados de los 90, no solo explotan las voces de los sobrevivientes, sino que se integran los hijos, porque ya son jóvenes, y seguramente conozcan la agrupación HIJOS, que es un acrónimo, creo que se dice, ¿no? Cuando es cada letra de la palabra es a su vez la primera letra de otras palabras, entonces forman una frase, en realidad es un acrónimo, creo que se llama, que no me acuerdo bien qué significa hijos, ¿no? Como hijos luchando contra la injusticia y el olvido, una cosa así. Porque bueno, ya los hijos de desaparecidos son grandes y comienzan a militar ellos y la memoria de sus padres y armar sus propias organizaciones. Hijos, que da muchas veces soporte a quienes más tarde en su vida han descubierto que son hijos de desaparecidos. Entre ellos todos se llaman hermanos, por ejemplo. Pero bueno, la pregunta entonces es, ¿quiénes son las víctimas? Y les quiero contar una historia. Acá les puse la bibliografía. Les quiero contar
les quiero contar una historia que es un poco aburrida, pero bueno, se las voy a contar igual. Que es, ustedes saben que en la Costanera hay un predio que se llama el Parque de la Memoria, y este Parque de la Memoria tiene todo un monumento a los desaparecidos. Bueno, la comisión que elaboró este monumento estuvo cruzada por un montón de debates, porque en última instancia ni siquiera se podíamos definir el movimiento de las víctimas, o sea, el monumento a las víctimas, ni siquiera era claro a quienes se podían incluir, porque por ejemplo, muchos militantes, ex militantes de los años 70 decían, no, a tal persona no la incluya porque él no es un desaparecido, él cayó en combate contra los milicos. ¿Qué se hace con los nietos recuperados? O sea, los nietos que tenemos casos denunciados, se los pone, se los saca. No es tan sencilla la categoría víctima. Entonces hay que salir de ese lugar. Hay que, no digo por eso, la justicia es una instancia absolutamente necesaria, reparadora para las víctimas, pero nosotros nos podemos dar el lujo de pensar con otras categorías. Si nos quedamos enclaustrados con con el lenguaje jurídico, que es algo que les vengo advirtiendo en por lo menos estos 2 últimos bloques de clase, obturamos la posibilidad de pensar el futuro diferente. Obturamos la posibilidad de transmitir estas experiencias a la próxima generación, si quedamos en esas categorías tan estancas, como que los únicos autorizados a hablar son los familiares o los sobrevivientes. Insisto, no se trata de ninguna manera de deslegitimarlos, su palabra, su testimonio es absolutamente necesario, no es necesario, es más aún, pero también abrir la cancha a otros juegos y a otras lecturas del pasado es muy importante para poder pensar en la transmisión a la próxima generación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver la clase que viene cuando veamos esto, ¿no? El procesamiento de experiencias límites, por un lado con Gatti, por otro lado con Didi Uberman, y más importante aún es el cuento de Halfon. Hasta aquí esta clase de hoy, que ha sido larguísima. Espero que puedan ver estos videos, espero por favor que lean los textos, y por favor, les pido a todos y a cada uno de ustedes que completen la encuesta que les voy a mandar por mail para poder definir cómo evaluamos el segundo parcial. Un beso para todos, recuerden que ver la clase grabada. ¡Buena suerte! ¡Chau!